Muy buenas pensadores y pensadoras, yo soy Miguel Viña, bienvenidos una vez más a Escénico de Pensar. Yo suelo hablar del miedo y por qué creo que es inútil, entre comillas, en la sociedad moderna. Es una reflexión que en principio puede parecer bastante controversial, pero creo que os puede gustar y os puede hacer reflexionar, así que espero que os guste. Para empezar ya directamente, vamos a ver, primero creo que hay que entender lo que es el miedo, y el miedo es una emoción, eso es obvio. Si no me equivoco, el origen latín de la palabra es pre, emoción, movimiento. Por lo tanto, las emociones serían como ese feedback, ¿no? Para que lo entendamos todos, que necesitamos para saber qué vamos a hacer y qué no. En el caso del miedo, seguramente, si algo nos produce miedo, lo que nos está diciendo nuestro cerebro es no sigas por este camino. Por el contrario, una acción que nos produce alegría será más bien que nos está diciendo sigue por aquí. En el libro Sapiens, de Animales a Dioses, lo cual me recomendó una amiga, yo creo que me lo recomendó más de una persona incluso, está muy bien, es un libro sobre todo un enfoque antropológico, sociológico, en el cual analiza las sociedades antiguas y cómo a partir de ahí se construye el ser humano como es hoy en día. El miedo realmente cumple una función muy elemental, que es la de mantenernos vivos, la de hacer que sobrevivamos. ¿Por qué? Porque si ves que hay un león a cierta distancia, el miedo lo que te va a decir es no te acerques porque vas a morir. Entonces el miedo en esa sociedad no es que no fuese inútil, es que creo que el miedo es una de las cosas que, que hizo que el ser humano sobreviviese y llegase a ser la especie dominante en el planeta Tierra. Y totalmente, o sea, creo que el miedo es una de las emociones que más nos ha ayudado a sobrevivir. Y la valoro como tal, las emociones hay que entenderlas que no son ni buenas ni malas, son feedback, por así decirlo, como lo dije antes, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad moderna? Que hay un miedo, por eso he puesto inútil entre comillas, y quiero decirlo entre comillas, porque el miedo en algunos casos sigue teniendo esa misma función. Y hoy en día seguimos sintiendo miedo por las mismas cosas que lo sentíamos otras veces. Sabemos que si entramos en el territorio de un animal, puede ser este peligroso, puede atacarnos. Y vamos a sentir miedo, y por tanto, lo normal sería que no lo hiciésemos. Vale, ¿cuál es el problema? Que estamos sintiendo miedo por cosas que no deberíamos sentirlo. Por ejemplo, sientes miedo a hacer algo por qué va a opinar la sociedad sobre lo que tú estés haciendo, ¿no? Un ejemplo muy claro, tienes miedo a subir vídeos a YouTube porque temes que vaya a pensar la sociedad de ti. Que la sociedad piense bien o mal de ti va a hacer que tú dejes de vivir. Si la gente piensa mal de ti, yo creo firmemente que no. Creo que la opinión negativa de alguien no me va a matar. Y ni la de alguien, ni la de 10 ni la de 20 ni la de 100. Más ejemplos os puedo poner, pues bueno, sobre todo tal vez con la ropa, tengo miedo a vestirme como yo quiero. Sobre todo tenemos mucho miedo a las opiniones de la gente, yo diría. También a otras cosas, tenemos miedo a salir de la zona de confort, tenemos miedo a mudarnos a otra ciudad cuando veo muy complicado que una persona no sea capaz de sobrevivir por ella misma. Entonces realmente, ¿el miedo está cumpliendo su función? Yo creo que no. Por eso considero que muchas veces el miedo que estamos sintiendo en la sociedad moderna, que el 80% de las veces no es el ejemplo que os puse del león, sino más bien es el ejemplo pues, que he puesto de subir vídeos, ¿no? Que podéis extrapolarlo a muchas otras cosas. ¿Por qué sentimos miedo? Es prácticamente absurdo. Y creo que no hay otra manera de mirarlo. O sea, creo que entender el miedo te va a ayudar a superarlo de la manera en la que si tú dices que tienes miedo a subir algo por lo que opina el resto, no estás sintiendo miedo, estás sintiendo otra cosa. Tal vez, no sé, vergüenza, pero miedo. Yo creo que hay que dejar de llamar, por un lado, miedo a lo que no es. Y luego, por otro lado, creo que hay gente que sí que tiene miedo, que le aterra hacer ciertas cosas, que le aterra, por ejemplo, hablar en público, cuando se ve que no va a morir por hacerlo. Creo que es muy útil entender la función del miedo y entender que en esos casos el miedo no está cumpliendo ninguna función. No te está alertando para que tú sobrevivas. Y creo que con esto, para superar el miedo, es muy importante entenderlo y entender que hoy en día la mayoría de las cosas que nos dan miedo no deberían dárnoslo.
Creo que es así. Creo que hoy en día el 80% de las veces, por eso no el 100 ni mucho menos, y el miedo debe seguir existiendo en la sociedad humana, porque sin miedo haríamos unas locuras que, vamos, no sobreviviríamos como especie. O sea, hay que ver lo que pasa en Magaluz, ¿no? Pero cuando comprendamos realmente lo que es la emoción del miedo, vamos a poder superarla con facilidad y vamos a dejar de sentir miedo por muchas cosas que no deberíamos hacerlo. Y precisamente tal vez empecemos a identificar el miedo más bien en las situaciones en las que sí debería darnos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya resultado muy útil, porque es un vídeo bastante práctico que podéis llevar a vuestra vida simplemente, aunque penséis en las cosas que os dan miedo y empecéis a analizarlo con los ejemplos que os he puesto. Me voy a morir porque tenga miedo de decirle a Juanita que me gusta. Si me dice que no me muero, pues igual no. Entonces, ¿por qué estás sintiendo miedo? Creo que es un vídeo que os puede ayudar. Lo espero sinceramente. Si es así, dejadme vuestro me gusta, vuestro comentario y suscribiros al canal si queréis más reflexiones como esta. Nada, nos vemos pronto. Chao.